Bienvenidos a la sesión de nuestro tutorial de virtualido.es, amplificador OP-AMP número 59 multivibrador. Pues tenemos aquí este circuito con un OP-AMP, 4,7 microfaradios, 100K, 44K, 44K. Tiene una realimentación positiva y realimentación negativa y aquí un condensador. Entonces, realimentación positiva para histéresis y realimentación negativa, el voltaje menos será igual al voltaje más, en el pin inversor y el no inversor, y multiplicador significará que en principio a la salida habrá una señal, una onda cuadrada, on-off, 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 que hará que se encienda y se apague intermitente el LED 470, y aquí la carga del condensador dependerá de esta resistencia de 100K. Bien, entonces esto es un multivibrador, hago la experiencia, lo conecto y veo que no me funciona. Es importante a veces colocar estas cosas y digo, vaya, ¿qué pasa? Que se queda la luz apagada, dim, mortecina, poco brillante, y compruebo los voltajes. El voltaje aquí lo he alimentado a 5,3 voltios y a tierra. Y entonces resulta que aquí esto marca 1,6 voltios. Voltaje aquí, vamos a poner aquí 1,6 voltios. 1,6 voltios, poco voltaje para un LED. En el LED casi caen 2. Vamos a poner aquí 1,5, 2 voltios, y por eso está mortecino y además se queda siempre encendido. 1,6 voltios hay aquí. 1,6 voltios, aquí tenemos un divisor de tensión y aquí me sale 4K y 4K, habrá la mitad. Recordamos que en el OP-AMP no entra corriente en el pin, ni en el inversor ni en el no inversor. Por lo tanto, esto es un divisor de tensión, 1,6, aquí tengo 0,8 voltios. Y aquí tengo 0,8 voltios. Si aquí tengo 1,6 voltios, ¿qué hace la corriente? La corriente viene por aquí, carga el condensador, y esto se queda el condensador cargado a 1,6 voltios. Aquí tendré 1,6 voltios. 1,6 voltios, esto es un OP-AMP, y aquí 0,8 voltios, gana el 1,6 negativo y queda en bajo. Vale. En la teoría te dice que esto, si alimento el OP-AMP así, cuando esté en on, tiene que estar a 5,3 voltios, un poco menos, y cuando esté en off a 0 voltios. Bien, yo he hecho la práctica, la prueba, y me sale, cuando está en on me sale a 4,3 voltios, y cuando está en off, apagado, me quedan estos 1,6 voltios. Obviamente, como hay 1,6 voltios, esto lo carga 1,6 voltios, gana el negativo al 0,8 que hay positivo y me queda en off. Por lo tanto, esto no funciona. Este OP-AMP multivibrador no vale. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo le he alimentado una fuente unipolar, solo voltaje positivo y referencia. Mientras que en el ejercicio lo que está previsto es que sea bipolar, más 5,3 y menos 5,3 o lo que sea. Bien, siguiente cosa, lo que hago entonces con el mismo circuito, hago la siguiente prueba y pongo esto aquí alimentado a 5,3 voltios, sigo a tierra, pero como no funciona, lo que hago es quito esta resistencia aquí, voy haciendo pruebas, quito esta resistencia de aquí y veo que entonces ahora sí que funciona. Ahora sí que funciona, y esto es multivibrador, se enciende y se apaga, estable, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, on-off, on-off. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido ahora. Tiene negative feedback y entonces el voltaje positivo, cuando esto está en alto hemos dicho que sale, cuando está en on está en 4,3 voltaje de salida, y cuando está en off 1,6 voltios. Cuando está en off. Entonces vamos a ver, cuando esté en 4,3 voltios. Cuando esto está como en 4,3 voltios, esto está en on, la corriente viene por aquí, enciende el LED, on. La corriente viene por aquí no hay corriente, porque en la entrada inversor y no inversor del pin no entra corriente, pero sí que el voltaje que hay aquí, 4,3, lo detecta aquí, y aquí tengo 4,3 voltios en el más. ¿Qué es lo que hace esto aquí mientras tanto? Por la corriente también viene por aquí por la resistencia de 100K,
y empieza a cargar el condensador. El condensador que estaba descargado 0 voltios se va cargando 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios hasta llegar al máximo de 4,3 voltios. El momento en que llega a 4,3 voltios, supone que ya justo 4,3 o incluso un poco más saliera, hace que esto vuelve a ponerse, el voltaje llega hasta 4,3 voltios, igual a los dos y gana el negativo, podríamos decir, y entonces esto vuelve a pasar de on, de 4,3 voltios, pasa a 1,6 voltios off y se apaga. O sea, el condensador se ha cargado y cuando esto ha llegado al máximo de carga, lo desconecta. El momento que lo desconecta, ¿qué pasa? Pues aquí tenemos el 4,3 voltios y esto, aquí hemos dicho que no hay, detecta, ahora tengo 1,6 voltios. Ahora tengo, vamos a hacer, aquí tengo 1,6 voltios. Si aquí tengo 4,3 voltios y 1,6 voltios, ¿qué le pasa a la corriente? La corriente que antes venía en este sentido, ahora se descarga el condensador hacia aquí. 4,3, 4, 3, 2, 1. El momento aquí 1,6 voltios, aquí entonces tengo también ahora 1,6 voltios. Vemos en verde 1,6 voltios, aquí tengo 1,6 voltios. Al condensador se va descargando 4, 3, 2, 1. Al llegar a menos de 1,6, al llegar a, vamos a poner aquí 1,5. En cuanto llega al condensador se descarga y llega a 1,5 voltios, es menor este, aquí hay 1,6 positivo, gana el 1,6 y vuelve a ponerse en on. Y así continuamente se va cargando y descargando el condensador y hace que el LED esté en on y en off multivibrador. Bien, esto es la explicación de por qué no funcionaba. Entonces ahora cogemos el circuito y lo que habíamos hecho mal o lo habíamos previsto, haremos alguna copia. Y es que había que haberlo alimentado con una fuente bipolar para que esto sea un multivibrador. Entonces vamos a comprobar si esto le pongo aquí el más 5 voltios y menos 5 voltios. Vamos a redondear y vamos a suponer también que salen aquí 5 voltios. Entonces, cuando esto está en on, aquí tengo 5 voltios. 5 voltios. Esto es un divisor de tensión 424K y 44K que está a la mitad. 2,5 voltios. Esto es un cable. Aquí tendré 2,5 voltios. Como tengo 5 voltios, está en on. La corriente vendrá por aquí, encenderá el LED. Estará en on el LED. La corriente viene por aquí y va cargando. El condensador está descargado inicialmente y lo va cargando. 0 voltios, 1 voltio, 2 voltios. Aquí el voltaje de referencia está en 2,5 voltios. En el momento que yo llegue a 2,6 voltios, aquí tendré 2,6 voltios, que será mayor, gana el negativo y lo desconecta, pasa a 0. A 0 no, en este caso a menos 5 voltios. Cuando llego a 2,6 voltios, ahora aquí tendré menos 5 voltios. Hacemos en verde. Ahora tengo menos 5 voltios. Como tengo menos 5 voltios, aquí este LED se apagará, porque de menos 5 voltios a 0 no va corriente, en todo caso iría al revés, pero esto está en oposición, esto se desconecta. Tenemos aquí que cuando llega esto se desconecta. El voltaje ahora es menos 5 voltios y está apagado. Propiamente el LED ya no funciona. Antes estaba en on, ahora está en off, con menos 5 voltios. Menos 5 voltios, ¿qué voltaje detecta aquí? Aquí tenemos 0 voltios. La corriente, ¿cómo va ahora? Vamos a hacerlo al revés ahora. El 2,5 lo borramos, aquí teníamos 2,6 y esto lo hemos dejado aquí. Ahora lo tenemos en 2,6, gana el negativo, sale menos 5 voltios. De 0 a menos 5 voltios, ahora la corriente va en este sentido. Y al ir en este sentido, aquí tendré, esto es un divisor de tensión de 0 a menos 5, aquí no hay corriente, tendré menos 2,5 voltios. Menos 2,5 voltios es el voltaje que tengo aquí ahora de referencia. Antes como referencia, V de referencia positivo era más 2,5 voltios, el voltaje de referencia negativo será menos 2,5 voltios. ¿Qué le pasa a este condensador? Aquí tengo menos 5 voltios y aquí tengo 2,6 voltios. Ahora la corriente que antes venía aquí cargando el condensador, al condensador se descarga de más voltaje a menos así, en este sentido.
condensador el circuito estaría completado por aquí. Esto se descarga por aquí. 2,6 voltios, aquí tengo menos 2,5 voltios, o sea, se tiene que ir descargando 2,6, 2, 1 voltio, 0 voltios, pero bueno, aunque esté en 0 voltios, sigue ganando el positivo, que es de menos 2,5 voltios, digo, sigue siendo 0 voltios mayor y queda negativo, pero aquí hemos dicho que la corriente esta se descarga a través de aquí ahora. Viene aquí y se descarga por aquí. Entonces, al descargarse por aquí, el condensador, que al principio estaba cargado positivamente por aquí, esto era positivo porque la corriente positiva venía así, ahora al revés, el que es positivo es este de aquí, 0 voltios es mayor que el menos 5 voltios, la corriente va de 0 a menos 5 y ahora se va cargando positivamente por este lado. Y aquí va quedando negativo, aquí va quedando negativo. Recuperamos el condensador que ha desaparecido y me va quedando aquí la carga negativa. 0 voltios, que la carga ahora pasa a ser menos 1 voltio, menos 2 voltios, menos 2,6 voltios. Al llegar a menos 2,6 voltios, este menos 2,5 es mayor que el menos 2,6 y vuelve a cambiar. Entonces vuelve a pasar, vuelve a cambiar el op-amp como comparador y vuelve a pasar a 5 voltios y así se repite el ciclo on-off, on-off. ¿Vale? Entonces realmente hay una histéresis provocada por esta resistencia en el pin positivo no inversor que hace que vaya al voltaje de referencia de más 2,5 a menos 2,5 voltios. Y en la medida que el condensador se carga y supera los voltajes de referencia, hace que cambie y oscile el multivibrador. ¿Que quiero cambiar la frecuencia de oscilación? La frecuencia de oscilación depende de esta resistencia de 100K y de la capacidad del condensador. Constante RC. Si yo cambio el condensador o la resistencia, tardará más o menos en cargarse y en cambiar el ciclo. Y si quiero cambiar la histéresis, tendría que cambiar el valor de las resistencias.